Bon día. Esta comparecencia de prensa es para abordar algunos asuntos de actualidad desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego. Empezaré por nuestra valoración de las medidas adoptadas el pasado sábado por el Gobierno para atajar la crisis de escalada de precios desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego. Aún existiendo algunas medidas positivas, consideramos que globalmente son tardías e insuficientes y que finalmente no servirán para el objetivo propuesto en tanto en cuanto el Gobierno no esté en disposición de adoptar medidas estructurales y de calado que realmente consigan ser efectivas. Lógicamente, nos parece positivo todo tipo de medida de carácter social, de protección social, como prorrogar las ayudas existentes, entre ellas el aumento del ingreso mínimo vital, aumentar las pensiones no contributivas, pero creemos que incluso en este ámbito el Gobierno quedó corto. Se deben aumentar todo tipo de ayudas y medidas de protección social, entre ellas aumentar las pensiones mínimas hasta equipararlas con el salario mínimo y progresivamente subirlas hasta el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea que el Estado español ha ratificado, porque además de ser un compromiso de los partidos del Gobierno es la única manera de que precisamente las personas que tienen menos ingresos no pierdan poder adquisitivo. Subir salarios y pensiones es, por lo tanto, una medida fundamental. En relación con la bajada del IVA al 5%, el BNG lleva mucho tiempo defendiendo que esta es una medida que había que adoptar, bajar al 4%, no entendemos muy bien por qué al 5%, pero no vamos a hacer cuestión de esto, al 4%, que es el tipo preestablecido, el tipo superreducido del IVA de la electricidad, porque es un bien esencial, como de otros productos y bienes esenciales en el ámbito de la alimentación o de la higiene, por ejemplo, pero siempre y cuando esa bajada del IVA, que es un impuesto no progresivo, fuese compensada con la subida de ingresos por la vía de impuestos a las grandes fortunas, a las grandes empresas y especialmente a aquellas empresas que hacen negocio con recursos públicos como las eléctricas, que hacen negocio con el agua o el viento, que son, como sabemos, bienes públicos y, por lo tanto, que se meta mano a los ingresos escandalosos de las empresas energéticas. En ese sentido, claro, está bien que el Gobierno anuncie un impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. A nosotros nos parece que realmente habría que saber lo que el Gobierno considera ingresos extraordinarios. Nos parece que la mayor parte de los beneficios que declaran estas empresas son extraordinarios e injustificables, pero en cualquier caso el propio Gobierno anunció inicialmente que se aplicaría a partir de 2023, con lo cual quedaría al margen el año 2022. Sabemos que el año 2021 hubo beneficios indecentes por parte de estas empresas, las tres principales eléctricas, más de 6.500 millones de euros, las cinco principales energéticas del IBEX 35, más de 10.000 millones de euros. Y aunque una posterior intervención de la ministra de Hacienda hablaba de la posibilidad de una aplicación retroactiva, mucho tememos que responda única y exclusivamente a la conciencia de que existe una alta presión social para poner fin a una injusticia evidente, pero que no existe realmente voluntad del Gobierno de aplicarla. En cualquier caso, y enlazo antes de hacer referencia a algún otro asunto con la comparecencia que esta semana va a haber de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, esas medidas estructurales pasan por una modificación profunda de la regulación del sistema eléctrico,
que realmente implique capacidad de las administraciones públicas para determinar que el precio que pagamos corresponda a los costes reales de producción, distribución y, en el caso de empresas privadas, a un margen de beneficios razonable, cosa que hoy no sucede, pero también con la incorporación de empresas públicas al sector. Nosotros reclamamos una empresa pública galega de energía que empiece por gestionar los saltos hidroeléctricos que caducan, pero también que pueda entrar en ámbitos como pequeños parques eólicos de bajo impacto ambiental, que permita la reversión social al propio territorio de la generación de energía. Creemos que es necesario sacar de la factura todos los cargos, costes y peajes que no tienen nada que ver con la producción y la distribución de energía, y son muchos, hay que recordar: costes extrapeninsulares, primas a las renovables, moratoria nuclear, déficit tarifario, costes de transporte que en el caso de Galicia no se justifican porque producimos la energía al lado de las casas, y por eso reclamamos una tarifa eléctrica galega, además para compensar los abultados costes sociales y ambientales que llevamos pagando durante décadas por esa especialización en la producción de energía eléctrica que nosotros no decidimos. Pero en cuanto no se produce esa transformación profunda del sistema eléctrico, es necesario que por lo menos se ponga en marcha una medida que realmente será eficaz, mucho más eficaz que bonificar 20 céntimos en el precio de los combustibles, que ya vimos que queda rápidamente sobrepasada por las propias circunstancias. Y no voy a entrar en esto porque es muy evidente, y es establecer un tope al precio de la electricidad y al precio de los combustibles en el mercado final, a los usuarios y usuarias. Es la única medida urgente, eficaz. Establecer un tope al gas en el mercado mayorista ya vimos que tampoco funciona, entre otras cosas porque simultáneamente se pretende que se compensa a las gasísticas la diferencia entre el precio que consideran real y el que finalmente se topa. Y ese tope al precio de los combustibles y del gas, y de la electricidad, se debe situar por lo menos en los términos en que estaba a finales del año 2020. Hay que recordar que en ese momento el megavatio se situaba en 48 euros y todo lo que sobrepase esa cantidad sigue siendo absolutamente insostenible. La propia flota pesquera galega, que amenaza nuevamente con parar por la imposibilidad, incluso con las ayudas, de que faenar suponga algún beneficio, considera que cualquier precio del combustible por encima de 75 céntimos es injusto y convierte en inviable su actividad. Por lo tanto, medidas estructurales, esto es lo que reclamamos al Gobierno y no parches. Antes de finalizar este apartado, un aspecto que lógicamente nos parece que puede ser positivo, que se bonifiquen, que se reduzcan al 50% los abonos de transporte público, de transporte colectivo. Pero, claro, una medida de estas características en nuestro país, en Galicia, no tendrá mucha efectividad si simultáneamente no se mejoran sustancialmente los transportes públicos. Pensemos que hoy el transporte ferroviario sirve en un pequeño porcentaje a la movilidad en nuestro país, que suscita numerosas quejas y numerosas protestas por su deficiente funcionamiento, y, por lo tanto, en cuanto no se amplíen y mejoren los servicios ferroviarios, no se amplíen las frecuencias,
non só non se recuperen las perdidas en la pandemia, que aún non se hizo, sino que no se amplíen esas frecuencias, que no se mejoren los horarios, que no se amplíen los servicios, que no se implanten las cercanías ferroviarias que en Galicia no existen, poca efectividad va a tener esta medida. O, si no se da marcha atrás, en la pretensión de empeorar y reducir los servicios y las paradas en más de 20 concellos de nuestro país del transporte público por carretera. Por lo tanto, son medidas que también reclamamos al Gobierno. En segundo lugar, en relación con lo sucedido días atrás en Melilla, entre Nador y Melilla, consideramos una auténtica vergüenza no solo lo acontecido, no solo, y lamentamos profundamente las muertes que se produjeron, sino una auténtica vergüenza la posición del Gobierno español en relación con este hecho. Creemos que las declaraciones de Pedro Sánchez, considerando que este fue un trabajo bien hecho, bien resuelto, felicitando a la gendarmería de la dictadura marroquí por el asesinato de al menos 37 personas, son indignas y merecientes de pasar a la historia de la infamia. Creemos que no se diferencian mucho de las que podría haber hecho el Partido Popular o incluso la ultraderecha. En ese sentido, el BNG, conjuntamente con otras fuerzas políticas, solicitamos ayer por registro la comparecencia de Pedro Sánchez y del ministro de Interior, Marlaska, para que dé explicaciones, pero también solicitamos una investigación y una rectificación en toda regla. Como decimos, nos parece un desprecio a la vida humana y a los derechos humanos que es incalificable. Y hoy parece evidente que el viraje de Pedro Sánchez en relación con el Sáhara, además de abandonar a su suerte al pueblo saharaui, la legalidad internacional en relación con los derechos del Sáhara occidental, de traer consecuencias muy negativas desde el punto de vista económico por la crisis de relación económica con Argelia, no solo en el gas, sino en otros ámbitos que afectan a muchas empresas del Estado español, desde luego que afectan a muchas empresas y de forma importante a muchas empresas galegas, significaba, ahora lo comprobamos, lo sospechábamos, externalizar la violencia y la muerte para evitar la entrada de personas que lo único que quieren es tener una oportunidad de una vida mejor, precisamente porque son las políticas neocoloniales de Europa las que provocan el empobrecimiento de los países africanos. Y nos parece especialmente grave que el Gobierno permitiese la entrada de gendarmes marroquíes en territorio de Melilla para apalear, para golpear, para detener y para devolver en caliente a Marruecos a personas que ya habían pasado la valla. Nos parece incalificable. Delante de la permisividad y la pasividad de la Guardia Civil española. Como resulta incalificable comprobar en las imágenes cómo la gendarmería marroquí no solo dejó morir y agonizar durante horas a muchas personas, sino que incluso las lapidó. Y todos sabemos lo que eso significa. Por lo tanto, pedimos una rectificación, porque si no tendremos que pedir dimisiones. No hay otra forma de verlo. Queremos abordar tamén de forma moi breve unha cuestión que será motivo de debate no pleno no día de mañá, por medio dunha interpelación do Bloque Nacionalista Galego á ministra de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana, Raquel Sánchez, en relación co derrubamento, co colapso do viaduto do Castro na 6
perto de Pedrafita do Cebreiro. Creemos que isto é algo excepcional e que merece que haxa unha explicación, que haxa frente á opacidade actual transparencia e rigor na investigación e nas actuacións futuras. Non pode darse como normal que unha infraestructura que ten só 20 anos, e que, por certo, leva xa 10 anos en reparación, non en mantemento, senón en reparación, colapse e se derrube sin que haxa ningún tipo de explicación. Mais, cando hoxe coñecemos que xa no ano 2003 un informe publicado nunha empresa de obras públicas indicaba que as empresas constructoras levaran ao límite o aforro na construción destas estruturas prefabricadas e que iso puido, evidentemente, ter que ver ese aforro, ese querer abaratar custos de construción, puido ter que ver, efectivamente, con este colapso. Pero o que nos preocupa é que hai outros viaductos na A6 e na autovía das Rías Baixas co mesmo procedimento construtivo. Empresas como FCC, que era a principal, ou ACS, que aforraron na construción e que, por lo tanto, do noso punto de vista, hai que investigar, lóxicamente, ter unha responsabilidade no que aconteceu. Pero o Ministerio, en vez de investigar, asume a reparación destas infraestructuras e, ademais, impide que haxa transparencia, para alén de desinterese, porque hai que lembrar que a ministra de Transportes tardou exactamente 10 días en visitar a zona afectada en Pedrafita do Cebreiro, no concello de Veiga de Valacarce, do Bierzo, limítrofe con Pedrafita do Cebreiro. Por lo tanto, o BNG vai reclamar non só transparencia, senón que haxa unha auditoría completa das infraestructuras similares, dos viaductos e túneles desta vía e da autovía das Rías Baixas, para que todo o mundo que circule teña a certeza de que o pode facer con absoluta seguranza e, ao mesmo tempo, vamos a exixir solucións, como fixemos xa ese día no lugar do sinistro, do colapso deste viaducto, nunha visita conxunta do Bloque Nacionalista Galego e de Coalición polo Bierzo, en que ambas forzas políticas, dado que estamos falando das zonas principalmente afectadas, reclamamos que se poida por unha solución rápida que evite entre outras cousas, o encarecemento dos custos ao conxunto das empresas galegas que hoxe tardan máis en sacar os seus produtos e do conxunto dos cidadáns e cidadás que teñen que circular por estradas que xa antes estaban colapsadas e que non reúnen as condicións adecuadas.